Mateo capítulo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, háblanos en esta mañana, Señor. Permite, Padre, que lo que en este día meditemos llegue a nuestro corazón, nos haga meditar, Señor, y nos lleve a la acción, Padre, de compartirle a la gente de tu Hijo Jesucristo. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de la misión. Dividimos el mensaje en 4 puntos. Hablamos la semana pasada de misión, de visión. Hoy voy a hablar de pasión y de acción. Pero comenzamos hablando acerca de la misión. Hablamos acerca de que toda la gente, sin distinción, necesita escuchar el mensaje de Jesús. Dijimos que, hermanos, este mundo es un mundo que tiene tanta necesidad, que necesita escuchar el mensaje que está en la Biblia, enseñándoles, hermanos, a través de la predicación, a través de la enseñanza del evangelismo, porque solamente la palabra de Dios veíamos que tiene el poder de sanar. La palabra de Dios, decíamos, tiene un efecto terapéutico. Y yo les decía la semana pasada, no me refiero al hecho, hermanos, de que oremos por alguien y Dios sane a esa persona. Dios tiene el poder de hacerlo. No estoy diciendo que yo pueda poner las manos sobre alguien y queda sanado, no. Estoy diciendo que yo puedo orar y todos podemos orar. Y si es la voluntad de Dios, Dios puede sanar a la persona. Pero más allá que eso, más allá de esa realidad que Dios puede hacer, les estoy diciendo, hermanos, que cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, le quita lo vicioso, le quita lo alcohólico, le quita el odio, lo sana completamente en su vida. Y algo que veíamos también la semana pasada es que este mensaje que predicamos, hermanos, nos hace fuertes contra las dificultades, contra la adversidad que tiene la vida. Hablábamos de que la misión, hermanos, era hacer lo que Jesucristo mismo hizo, que fue predicar y fue ir a todos los lugares. Tenemos que estar presentes en la vida de la gente para compartirles el mensaje de Dios. La gente tiene que ver cómo vivimos para que ellos puedan ver que hay otra posibilidad, que somos creyentes. Y veía algo que puso, me parece que Héctor, en la semana y me gustó. Nosotros, hermanos, sí nos divertimos. Nosotros nos reímos muchísimo y tenemos muchísimo gozo en nuestra vida, pero no necesitamos alcohol, no necesitamos drogas, no necesitamos nada de eso. La gente puede ver, hermanos, que podemos educar a nuestros hijos con la palabra de Dios sin necesidad de estarles gritando majaderías o de enojados aventarles alguna cosa o de tener un trato de odio que muchas veces veo entre padres e hijos. No necesitamos eso, padres e hijos. Lo que necesitamos es la palabra de Dios y la gente lo tiene que ver. Y veíamos como en Hechos 1:8 Jesucristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hablamos de que esa es nuestra labor, esa es la misión. ¿Cuál es la misión? Llevar el mensaje al mundo, predicar, enseñar, estar presente en la vida de la gente y llevarles la palabra de Dios. Después hablamos, hermanos, acerca de la visión también, ¿recuerdan? Y vimos que la visión, hermanos, dijimos que es ver profundamente en el corazón de la gente, ver su verdadera necesidad, la necesidad genuina que tiene la gente. Dijimos que visión es la facultad de ver, pero es ver más allá de lo evidente. Es ver lo que existe y ver también lo que puede existir. Es la vista previa, dijimos, de lo que puede venir o de lo que viene adelante. Y les hablaba, hermanos, la semana pasada cómo en tantas ocasiones Dios me ha permitido, hermanos, ver gente transformada. Dios me ha permitido ver gente que eran alcohólicos, eran drogadictos, eran miembros de pandillas. He inclusive compartido la palabra de Dios con gente que en algún momento inclusive fueron sicarios y que Dios los transformó y Dios les dio una nueva vida. Y gente que estuvo a punto del divorcio y Dios rescató su matrimonio y en sus hogares predicamos la palabra de Dios.
Dijimos que la vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Y que con visión se ve lo invisible, se percibe lo intangible y se alcanza lo imposible. Hablamos de visión. Y hablábamos también, hermanos, recuerde al final del mensaje de la semana pasada que la visión trae también esperanza. ¿Se acuerdan de eso? Y vimos el ejemplo del siervo de Eliseo, cuando este joven con un gran temor, cuando ve a todo el ejército enemigo rodeando el lugar donde ellos están, se llena de pavor y cuando entra le dice a Eliseo, le da las noticias, Eliseo ya lo sabía y le dice, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo les decía, a lo mejor este joven pensó, ¿qué le pasó ahora a mi maestro? Ya está desvariando, ¿qué? Y cuando ora Eliseo por él, le abre los ojos y se da cuenta que estaban rodeados de ángeles. Y les decía, hermanos, la visión nos permite también tener a nosotros esa esperanza y decir, Señor, tú estás en medio de esta situación. Y a pesar de cómo estemos viviendo, todas las situaciones que estamos viviendo, y estamos orando los jueves por la situación económica, por la situación de enfermedad, por la situación de violencia, por todo lo que está pasando alrededor de nosotros, hermanos, tenemos la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas en su mano. Esto que está pasando no se ha salido del control de la mano de Dios. Sencillamente Dios ha dejado que el hombre siga haciendo lo que tiene que hacer para que se cumpla lo que se tiene que cumplir, y en algún momento tal vez hablaremos acerca de esto. Decíamos la semana pasada que en un caso extremo una persona podría sobrevivir, en un caso extremo, hasta 2 meses sin alimento. Podría vivir hasta 5 días sin beber agua, 3 minutos sin tomar aire, sin tener oxígeno. Pero no puede vivir una persona 3 segundos sin esperanza. Y por eso necesitamos esa visión. Nuevamente no me estoy refiriendo a que veamos algo, cierre mis ojos y de repente se aparezca algo en las noches vea algo, esté dormido. No, estoy hablando de esa capacidad de poder ver la realidad, no lo que la gente nos muestra, sino la necesidad real en el corazón de la gente, y poder ver lo que Dios puede hacer con esa gente, aunque en ese momento mucha gente diga, este ya no tiene remedio. ¿Saben una cosa? En el Señor todo mundo tiene remedio. Y les traduje un pasaje de Proverbios 29:18, que en la versión de King James dice, donde no hay visión, la gente perece. Así que la semana pasada, hermanos, hablamos de la misión, hablamos de la visión, y hoy vamos al tercer punto, vamos a hablar de la pasión de Jesús. Vimos la misión de Jesús, vimos la visión de Jesús, ahora hablemos de la pasión de Jesús, que por supuesto, si es de Él y nosotros somos los del camino, que creemos en Él, entonces debe ser la nuestra también. Y ahora vamos al versículo 36 en Mateo capítulo 9, y dice, y al ver las multitudes, acuérdense de esa visión, tuvo compasión. Ahora hablaremos de esto, de la pasión. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo definimos la palabra pasión? Y voy a hablar de pasión, aunque sé que el texto dice compasión, y también ahorita voy a hablar de compasión, pero quiero primero hablar acerca de pasión. ¿Cómo definimos la palabra pasión? No siempre, hermanos, tiene un contexto negativo. Mucha gente entendemos que piensa en esta palabra como siempre con el contexto negativo de la palabra. Pero de verdad, pasión es un sentimiento desbordante, intensamente desbordante, que viene de nuestro interior y nos lleva, hermanos, a hacer alguna cosa. La necesidad de hacer algo porque existe, digamos, una fuerza interna que nos mueve a hacerlo. Y me parece que está escuchando el mensaje mi hermana Dinita, y creo que ella tiene esa pasión por el tejido. Hay algo en su corazón, hay algo en ella que la lleva a hacer esto. Nadie tal vez le dice hazlo, pero a ella le gusta hacer cosas de este tipo, vestidos, camisas, todo esto, y lo lleva a hacer. Podemos decir, hermanos, que la pasión usualmente es liderada por el corazón. Si yo les dijera que mi pasión es la música,
Lo que les estoy diciendo yo es que no me tienen que obligar a mí a tocar la guitarra o a tocar el piano, la batería. No tiene alguien que ponerme, no sé, un cuchillo o una pistola. No me tiene alguien que decir, si tú no haces esto te vamos a lastimar. Lo que estoy diciendo, hermanos, más bien es lo contrario. Que si alguien me impidiera hacerlo, si alguien me dijera a mí, ¿sabes qué? Ya no puedes tocar. O algo que espero en Dios nunca suceda, pero si me amputaran una mano y no pudiera yo ya tocar, entonces más bien sería algo que a mí me causaría dolor. ¿Entienden lo que digo? Cuando hablamos de pasión estamos hablando de esto, algo que nos mueve internamente, algo que nos lleva desde lo profundo de nuestro ser a hacer algo. Ahora pienso, hermanos, que la palabra o la frase que he escuchado a veces, y lo he escuchado y probablemente yo lo he dicho también en algún momento, necesitamos tener pasión por las almas perdidas. En cierto sentido no es correcta, ¿no lo creen? Ustedes que me están escuchando, hermanos. ¿Por qué es incorrecta? Porque la pasión no es algo que se tenga que pedir. ¿Me explico? Espero que pueda darme a entender, hermanos, lo que estoy diciendo. Si yo le pido a alguien y le obligo a alguien a que haga algo, entonces no tiene ninguna pasión por eso. Vamos, el que tiene la pasión por el dibujo, la pintura o cualquier otra arte, no necesita que nadie se lo diga. Cuando yo predico y le digo a la gente, hermanos, necesitamos tener pasión por las almas perdidas, realmente es una frase que no tiene mucha fuerza, porque yo no voy a provocar que con que me escuchen ellos cambien en su corazón en el deseo de llevar la palabra de Dios. Creo que la pasión es algo que debe salir de nosotros. Y por eso uso esta palabra en este pasaje. ¿Quién obligó a Jesús a que fuera a las ciudades? Imagínense el trabajar, hermano. Sí lo entiende y voy a hablar al ratito también un poquito más de esto. Pero ¿entiende usted todo el trabajo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio? Incansable. De ir a un lugar y de ir a otro lugar y de ver a la gente, de ver la situación de la gente, de entender lo que ellos tenían y llevarles el mensaje, predicar, enseñar. ¿Quién lo obligaba? ¿Quién le decía, si tú no lo haces no te vamos a pagar? Por favor, él no tenía un sueldo para hacerlo. ¿Quién le decía, si tú no lo haces va a estar en peligro tu familia? No había nada de esto, no tenía ni siquiera esposa e hijos. Había algo en su corazón, hermanos, que cuando nosotros vemos el pasaje, dice, recorría Jesús todas las ciudades, y veíamos la semana pasada el pasaje de Mateo 4 y del capítulo 11, que repiten lo mismo y nos dice, esa era la vida de Jesús. Había algo en él que él lo llevaba a hacer las cosas. Y entonces, permítame preguntarle, ¿cuál es su pasión? Yo no sé cuál sea la pasión que usted tiene. Pero usted puede decirme, mi pasión es la música, mi pasión es el arte, mi pasión son los deportes, ¿no? Y claro, el fútbol, wow, es lo máximo. Y me puede dar nombres de futbolistas y de gente que usted conoce y estadísticas, pero ¿cuántos de los que estamos escuchando esta mañana, hermanos, podemos responder, mi pasión es Jesucristo, mi pasión son las almas perdidas? Nos emocionamos a veces más por un partido de fútbol que de verdad por llevar el evangelio a la gente que lo necesita. Nos emocionamos más a veces a lo mejor hasta por un alimento. Mi pasión es comer muy bien. Mi pasión es ir a restaurantes que me gustan mucho los mariscos o lo que sea. No sé qué sea lo que le gusta. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, mi pasión es vivir por Cristo? El anhelo de mi corazón, lo que yo más anhelo en mi vida es vivir para Jesucristo y completar su obra en mi vida y llevar a la gente la palabra de Dios y compartir con la gente a Jesucristo, predicando, enseñando, viviendo frente a ellos, mezclándome entre la gente sin tener ningún tipo de pensamiento racial, ningún tipo de prejuicio, para llevarles el mensaje a todo el mundo, porque entiendo que esa es la voluntad de Dios y esa es mi voluntad. Y esto es lo hermoso. Cuando nuestra pasión es Jesucristo, hermanos, esto es algo hermoso, porque entonces la voluntad de Dios se convierte en mi voluntad. Y entonces cuando usted se pone a pensar, y si ha leído esos pasajes donde dice, haz como tú quieras, cuando Dios le dice al hombre, haz como tú quieras, no es porque el hombre va a hacer lo malo, es porque Dios sabe que el corazón de ese hombre es un corazón tan ligado con
Dios, tan pegado con Dios, es el mismo corazón con Dios, que el deseo que tiene en su corazón es el mismo deseo de Dios. Por eso Dios dice, haz como tú bien lo desees. No tenemos que rogarle a la gente entonces que salga a predicar, y creo que hay un problema cuando un creyente o alguien que se dice creyente no tiene el deseo de hablar de Cristo. Pero bueno, vamos a hablar del término que Jesucristo usa en este pasaje. En el pasaje que tenemos, versículo 36, hermanos, cuando dice, y al ver las multitudes, dice el pasaje que Jesucristo tuvo compasión. Esta palabra es una palabra un poco difícil de pronunciar en griego. Es la palabra esplaxnizomai. Y esta palabra, hermanos, podría ser una palabra que puede ser traducida como fue movido en las entrañas. Esta palabra tiene que ver con las entrañas de un sacrificio. Cuando en el Antiguo Testamento o aún en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, ofrecían las entrañas del animal, de aquí viene esta palabra. Entonces podemos hablar, si quisiéramos buscar una forma de traducirlo, es como ser movido en las entrañas. Un sentimiento de dolor entrañable que viene desde lo más interno. Ahora, esta palabra es notable, hermanos, porque esta palabra no se encuentra en el griego clásico, ni tampoco se encuentra en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo original al griego, ordenada por el rey Ptolomeo, que fue hecha aproximadamente en el año 250 después de nuestro Señor Jesucristo. 250 antes de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra no se encuentra ahí. Lo que estoy diciendo, hermanos, es algo que suele suceder en el Nuevo Testamento. No sé si usted lo sabía, pero en el Nuevo Testamento suele suceder que los evangelistas o los escritores del Nuevo Testamento acuñaron palabras. Es decir, tomaron palabras que no se aplicaban a algo que era el uso normal de la palabra, y la aplicaron a otra cosa. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la palabra ágape, que es la palabra que se aplica para hablar del amor sublime, pero que no era usada de esa manera antes de que el Nuevo Testamento la acuñe y la haga propia. Esta palabra, entonces, vamos a decir, es una palabra que los evangelistas toman y le dan forma, porque no encuentran en todo el idioma griego una palabra que describa la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, hermanos, esplaxnizomai, es expresivo de una emoción muy, muy profunda. Un esfuerzo, como decía yo, de los intestinos, del interior. Un anhelo muy, muy fuerte. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Lo que estoy diciendo es que cuando los discípulos vieron a Jesucristo, cuando ellos vieron al Señor, cuando lo observaron a Jesús, ellos percibieron en Jesucristo algo que jamás habían visto. Vieron que la agitación que Él tenía internamente, vemos que la emoción que el Señor Jesucristo tenía internamente, vieron que el Señor estaba sufriendo de una manera como no habían visto jamás a nadie. Es decir, es muy diferente, hermanos. Cuando una persona, por ejemplo, yo lo veo mucho en nuestro país, viene una persona a pedir dinero y la gente hasta se voltea, la gente no hace caso. O alguna gente lo ve de arriba abajo y se sigue. Lo que estoy diciendo es que cuando Jesús vio a esta gente, o vio las multitudes, hubo algo en él, que puedo decir que se transmitió tal vez hasta en lágrimas. Y en el momento que los discípulos ven esto, dicen, jamás hemos visto ese tipo de compasión. Y entonces toman una palabra y la utilizan para hablar solamente, y quiero decir esto, exclusivamente se utiliza acerca de esta emoción que el Señor Jesucristo tuvo. Este tipo de compasión. Tal vez su rostro se demudó de nuestro Señor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si hubo tal vez algún temblor en su cuerpo, pero algo en él, hermanos, demostró a la gente que lo veía que había una gran compasión interna. Podemos decir que toda su naturaleza estaba agitada por la compasión que tenía por los perdidos. Por lo tanto, hermanos,
Es una palabra que va más allá de decir sintió lástima o sintió dolor. Es una palabra que, como yo les decía hace un momento, no se utiliza en otro pasaje, no se utiliza tampoco en el griego clásico o el griego ático, y que podemos decir que resume en sí lo que el Señor Jesucristo siente por nosotros. Piensa en eso. La manera como el Señor nos ve, o cuando Él nos ve, hay algo en Él que se conmueve para poder decir: yo quiero cambiar tu vida, yo quiero transformarte. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro Señor si es el único que puede transformarnos, si es el único que puede amarnos de esta manera? Este es el amor, hermanos, que nosotros podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta para usted y para mí es: ¿qué tipo de compasión tenemos nosotros por el mundo perdido? A la mayoría de la gente, hermanos, en este mundo solo le importa una persona, y esa persona es yo mismo, mí mismo. La mayoría de la gente están pensando siempre cómo beneficiarse a ellos mismos, cómo beneficiarse de cualquier situación, de cualquier instancia, ellos mismos. Y si tuvieran que sufrir, y por eso es tan difícil a veces ir a predicar, y por eso es tan difícil ser misionero, porque si tuvieran que sufrir un poquito para llevar el mensaje a alguien más, no, oye, no, es que me estás pidiendo demasiado. Si la persona importante que debe estar bien, confortable, soy yo soy la persona que tiene que estar bien. Normalmente la gente usa sus recursos solamente para sí mismos. Y a veces es triste también que aún en las iglesias los hermanos no son a veces generosos, y también ellos, pudiendo ayudar y sabiendo también la responsabilidad que tenemos de llevar el evangelio, no lo hacen, porque sencillamente dicen: es que yo soy la persona más importante. Como repetía hace muchos años en una película llamada 6 días para morir del 1967, el actor José Gálvez orgullosamente repetía la siguiente frase: primero yo, decía él, y hasta con esa voz que tenía, ¿no? Primero yo, y que se hunda el mundo. Y parece, hermanos, que ese es el pensamiento de la gente, ¿no? Que nosotros vemos día con día. Primero yo y que se hunda el mundo. ¿Qué compasión puede tener la gente cuando tiene una actitud que solamente se mira a sí mismo? Y a veces, hermanos, vemos, y me gusta, ¿no? Cuando yo puedo ver en la tele gente que hace algo por los demás. Pero a veces es una persona. ¿Dónde está el resto de la gente? ¿Dónde está el resto del mundo? Le aplaudimos a la gente que hace una cosa, pero ¿dónde están los demás? ¿Dónde estás tú como creyente, hermanos? ¿Dónde estás tú para predicar la palabra de Dios? El egoísmo de verdad que toma formas que son inverosímiles. Nuestro país, hermanos, y es algo, sé que otra gente me está viendo de otros países, pero eso es terrible entender, o sea, llegar a procesar en nuestra mente que médicos y enfermeras son afrentados por la gente. Miren, les han aventado cloro en la calle. Les han prohibido subir a un camión porque los ven con el uniforme de médico, de enfermera, y piensan en su ignorancia y en su egoísmo que se van a infectar de estas personas que son personas, hermanos, son médicos y enfermeras que están poniendo su vida en la línea para ayudar a aquellos que están enfermos del COVID. Es increíble. Y la semana pasada vimos la noticia en México de que vinieron unas enfermeras de Monterrey a la Ciudad de México para ayudar a los enfermos de COVID. ¿Y saben qué hizo la gente perversa? Los secuestró virtualmente y pidió dinero a sus familiares. O sea, es increíble. Es increíble que la gente que se está jugando la vida sea tratada de esa manera. Pero ese es el tipo de egoísmo que hay. Estoy hablando de nuestro país, pero ¿qué tal del mundo? ¿Qué tal, hermanos, la noticia que ayer conmovió también a todo el mundo? El asesinato de una persona por odio racial. En el siglo XXI, ¿en serio? Cuando Pablo dice claramente que todos venimos de una sola, somos linaje de una misma sangre. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos en Génesis los primeros capítulo 2, capítulo 3, bueno, capítulo 2 más bien, 1 y 2,
Vemos que Dios, hermanos, Dios creó a Adán y a Eva, y de ahí viene toda la descendencia. Y si somos diferentes de color, y si vivimos en diferentes lugares y tenemos diferentes costumbres, es la voluntad de Dios, hermanos. Yo no pedí nacer del color que tengo, ni pedí tener las características físicas que tengo. Eso fue la voluntad de Dios, y nosotros, como seres humanos, en nuestra rebeldía, vamos contra Dios y afrentamos al hombre que está hecho a la imagen de Dios, como lo dice Santiago. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Por eso yo te pregunto, ¿qué tipo de compasión tienes tú? ¿Qué tipo de compasión? Si no tenemos pasión por las almas perdidas, hermano, va a ser terrible, va a ser imposible que tengamos compasión por la gente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto duros, hermanos? Y es verdad. Vemos tanta vileza en el mundo, vemos tanta maldad en el mundo, que a veces, hermanos, perdemos la compasión, ¿no es cierto? Y a veces pensamos como los fariseos: esa gente merece el infierno, mejor que se vayan al infierno. Nos volvemos como Jonás: no, Señor, no voy a predicarles, porque si les predico se van a arrepentir, y no quiero que se arrepientan. Al contrario, lo que ellos merecen es irse completitos al infierno por todas estas barbaridades que hacen. Y me hace pensar, y esta semana platicaba con mi esposa en Mateo 24:12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Será que eso nos está pasando, hermanos? Hay tanta maldad que ya nosotros decimos: no, ¿para qué les hablo? Estos perversos, que se vayan directito al infierno. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe quién conocía mejor que todos a esta gente? ¿Sabe quién conoce el basurero que hay en nuestra mente, el basurero que hay en nuestro corazón? ¿Sabe quién conoce perfectamente todo? Nuestro Señor Jesucristo. Y sabiéndolo, ¿qué dijo Él? Bueno, de hecho no lo dijo Él, lo mostró. Y cuando sus discípulos lo ven, dicen: ¿y cómo describimos esto? ¿Cómo describimos esto que el Señor está haciendo? Este amor, esta pasión, esta compasión, este sentir que tiene por la gente. A pesar, hermanos, de cómo somos, el Señor nos ama. Ahora, es fácil tal vez sentir compasión, y no estoy hablando, de ninguna manera estoy hablando de la compasión de Jesús, porque nos faltaría años luz para llegar a eso. Pero de alguna manera es fácil sentir compasión por aquellos que sufren, ¿no es cierto? El pobre niñito que viene y nos pide, decimos: ay, pobrecito, le voy a dar para un pan. Ay, pobre chiquito, le voy a dar para un dulce. Pero sentimos compasión por el borracho, sentimos compasión por el asesino, sentimos compasión por el violador. No, eso, oiga, no, ellos merecen la muerte y el infierno y todo lo demás. Es poco. ¿Sabe una cosa? El Señor conocía este tipo de gente, y aún así sintió compasión por ellos. De verdad que es impresionante al llegar a este versículo, hermanos, y ver el amor de nuestro Señor Jesucristo. De verdad que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. La manera como el Señor nos ama, tal como nosotros somos. Como dice ese canto que entonamos de Francisco Garnica, se llama Como ese amor: solo Él te puede amar como estás. Así como estás, con todo lo que tú eres, así te ama el Señor. El versículo 36 dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Dice: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión al ver la condición, hermanos, de la multitud. Él vio la verdadera necesidad, y vemos cuál es la condición del mundo. Y el versículo nos da 3 ideas acerca de la condición del mundo. Primero dice que estaban desamparados.
En este pasaje, usando la voz pasiva, significa que estaban desmayados en el cuerpo y en el alma. Podemos decir que estaban ahí desmayados, que estaban completamente tirados, estaban dispersos. La palabra que utiliza, la palabra ripto, nos habla acerca de arrojar, de lanzar, de un movimiento violento, súbito, de ser lanzado, de ser derribado. Y dice el texto también que estaban como ovejas sin pastor. Es decir, como ovejas podemos pensar que no pueden dar un paso más, que han sido lanzados, han sido arrojados, están jadeando en el suelo, están sin tener fuerzas ya para levantarse, para seguir adelante. Y además de eso, pareciera que no tienen pastor, que el pastor que estaba a cargo de ellas se desentendió de ellas, las abandonó, las dejó ahí a su suerte y no tienen ningún cuidado, no tienen ninguna defensa. Permítame hablarle un poquito acerca de las ovejas. Permítame decirle un par de ideas. Las ovejas probablemente son los animales más indefensos que encontramos en el mundo. No tienen garras, no tienen colmillos para atacar, no poseen aguijones, ni producen veneno de ninguna manera, no tienen alas para poder escapar y volar lejos, ni tampoco son veloces para poder correr y escapar de sus depredadores. Las ovejas tampoco tienen la fuerza descomunal de los búfalos o de los gorilas. No pueden escalar. Son miopes. Esa es la razón por que las ovejas se pueden perder y pueden caer fácilmente en despeñaderos. La mayoría de las enfermedades que tienen las ovejas son extremadamente contagiosas. Y sus parásitos y sus infecciones se pasan rápidamente de una oveja a la otra. Si una oveja... Fíjense en esto, si una oveja que está llena, que está completamente llena de lana, que no ha sido trasquilada, y aquí la importancia del pastor para trasquilarla, porque solamente el pastor la puede trasquilar, ¿entiende? Ella no se puede quitar la lana de sí misma, no se la puede rascar y quitar. Pero si una oveja está llena de lana y esa oveja se cae de espaldas, se cae en su lomo, esa oveja no se puede levantar. No se puede levantar. Y se puede morir en esa posición. No se va a poder dar vuelta. Y cuando una oveja permanece en su lomo por largo rato, la circulación sanguínea ya no es la misma. De hecho, empieza a perder la circulación en las patas. De tal manera que si el pastor la levanta antes de que empiece a circular la sangre en sus patas, la levanta y ¿sabe qué va a pasar con la oveja? Se va a volver a caer. Ahora, hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba yo estudiando acerca de las ovejas. Y es que si las ovejas son maltratadas, sus espíritus de las ovejas, si me permiten la expresión, se pueden quedar tan destrozados que se abandonan a morir. O sea, si una ovejita es maltratada por su dueño, esta ovejita se deja morir. Fíjese eso. Si ven sangre, y por eso cuando las trasquilan, si la trasquilada va muy con navaja o va muy abajo, tienen que ponerles algo para cubrir los ojos, porque si las ovejas ven sangre, piensan que están muertas y se dejan tirar al suelo. Son animales muy indefensos. Y siendo animales tan indefensos, necesitan el cuidado, la protección del pastor, porque de otra manera están a merced de lobos rapaces y todo tipo de bestias salvajes. De verdad que las ovejas, mis amados, caracterizan completamente la situación indefensa, la fragilidad del ser humano. Tal como las describimos, parece que es el hombre. Y por eso cuando Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, tenemos que entender todos que de verdad necesitamos a ese buen pastor, porque de otra manera no tenemos nosotros escape. En Mateo 9, el versículo 36, hermanos, está describiendo una escena de terror.
Esas palabras que dice desamparadas y dispersas, ese cuadro, esa emoción que el Señor Jesucristo está mostrando, que describen los evangelistas con una palabra que no existía, no se aplicaba para esa emoción. El Señor está viendo, hermanos, un rebaño que ha sido atacado, ha sido ahuyentado, ha sido despedazado, devorado. Las bestias han venido, las bestias salvajes han atacado al rebaño, lo han descuartizado, hay violencia, hay sangre. Hermanos, este pasaje que estoy leyendo, lo que Jesús está viendo, hermanos, es una escena de verdad horrible, de terror, que si nosotros pudiéramos pintarla o verla en una película, nos espantaría del horror que está ahí. Hay rastros, podemos decir, de ovejas que están tiradas, han sido jaladas de un lugar a otro, han sido despellejadas, han sido mutiladas. Lo que Jesús está viendo, hermanos, en este pasaje es la realidad del ser humano. De la misma manera se encuentra la sociedad. Unas cuantas ovejas de pie, muchas agonizando, muchas jadeando, pero completamente todas incapaces de defenderse, incapaces de levantarse, completamente con una necesidad de un pastor. Cuando pienso en esto, hermano, yo le digo a usted, vea el mundo alrededor. Si usted es creyente, su vida es diferente. Pero ve al vecino, al compañero de trabajo, ve al familiar cercano. ¿Y no vemos lo mismo? ¿No es exactamente lo mismo? ¿Qué vemos hoy en día? Robo, asalto, violencia, violación, saqueo, abuso, drogas, alcohol, delincuencia, irresponsabilidad por todos lados, insensatez, locura, suicidio, muerte. Pero sabe una cosa más. El cuadro todavía es más horrorizante cuando entendemos que quien le ha causado esto a las ovejas son sus supuestos pastores, sus líderes religiosos, que realmente no son pastores, que son lobos rapaces. Este mundo ha tenido tantos líderes religiosos, supuestamente, pero ¿sabe qué lo que han hecho? Han atacado a las ovejas, las han despellejado, se las han devorado. Con una gran gula han arrasado completamente con ellas. Casi esto me hace pensar en el cuento alemán de los hermanos Grimm. ¿Se acuerda del cuento de Hansel y Gretel? Estos chiquitos que teniendo hambre salen a buscar y llegan al bosque al bosque y encuentran una casa que está hecha de galletas, de chocolates, de dulces y lo empiezan a comer y sale aparentemente una viejecita muy tierna, muy noble, ¿no? Que todos los días les sirve alimento, pero lo que está haciendo es engordarlos para la matanza. Y es una historia de terror, ¿no es cierto? Es un cuento de terror, pero sabe que ese es un cuento. Y sabe lo que la gente está viviendo es la realidad. No es un cuento, es la realidad. La gente sin Cristo, hermanos, ha caído en el engaño. Y aquellos que son sus líderes religiosos los han despojado de todo. Pablo dice en 2 Corintios 12:4, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y luego dice, porque no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y Pablo nos habla, hermanos, de cómo él, siendo pastor, él buscó la bendición, el bienestar, él buscó todo lo que fuera lo mejor para sus discípulos, para sus ovejas. Y hermanos, ese es el trabajo nuestro como pastores. Tenemos, hermanos, si me escuchan algunos pastores o en algún momento algún pastor ve esto, tenemos que estudiar la palabra de Dios para ofrecer alimento para la gente que nos escucha y para que tengan esa fortaleza.
y para que salgan adelante en la vida y para que, como decía la semana pasada, y bueno, hace rato repetía, esta palabra de Dios les dé la fortaleza, hermanos, para salir adelante de todas las adversidades. Y no importa que venga una crisis, un COVID o lo que sea, no nos interesa, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y porque sabemos, hermanos, que estamos a la sombra del Altísimo, bajo el cuidado del Altísimo. Eso necesitamos, que la gente tenga esa fortaleza espiritual. Imagínense cuando una persona, un padre, por ejemplo, manda a su hijito para que aprenda el catecismo. Y lo que obtiene ese chiquito es el ataque de una bestia salvaje que abusa de ese niño, que viola a ese chiquito, quien se supone debía de enseñarlo y protegerlo. ¿Entiende el cuadro que está viendo el Señor Jesucristo aquí? ¿Entiende lo que el Señor está viendo en este pasaje? Una bestia, un abusador que, aprovechándose de su papel, de su título, de la manera como, y esto es lo que me parece tal vez lo más terrible, aprovechándose de que la gente lo mira tal vez con admiración, lo mira como algo especial, pone en sus manos la vida de algo tan precioso, y esa bestia bruta, salvaje, se aprovecha de ese niño. ¿O qué de la persona, hermanos, que busca ayuda porque tiene un problema muy grave, económico, familiar, y cae en las garras de esos lobos rapaces, que lo único que hacen es infundirle miedo? Y la única manera de que se pueda quitar ese miedo es dando dinero y dinero. Y sabes qué, y ahora te vamos a vender esto, y ahora te vamos a vender una astilla de la cruz, y ahora te vamos a vender un aceite que fue dedicado, y ahora vas a poner tus manos en el manto sagrado, y empiezan a inventar una serie de mentiras y barbaridades que no están en la Biblia. Por favor, despertemos, eso no es bíblico, esas son mentiras, y los que están detrás de eso son lobos rapaces, son bestias salvajes que lo único que van a hacer es chuparle todo lo que puedan, chuparle la vida, quitarle hasta el último centavo que le quede. Piensen en aquellos líderes falsos, apócrifos, que enseñan mentiras y que lamentablemente están arrastrando a la gente al infierno. Se los están llevando directito al infierno. Así que, hermanos, tenemos que enseñar la palabra de Dios y gastarnos nosotros, lo nuestro, nosotros mismos, para bendición de los demás. Como dice Pablo, aunque amándoles más, sea yo amado menos. Pero también los que me escuchan, quiero decirles una cosa: aprendan, hermanos, a ser como fueron los discípulos de Berea. Cuando Pablo va y predica a Berea, dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. Sí la recibieron muy bien, pero dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y qué te digo, hermano? No te metas nada más al internet y te lances un clavado ahí y escuches a cualquier palabrero. No escuches cualquier, como decimos, cualquier charla de Figaredo. No te metas ahí, nada más escuchar a ver qué cosas dicen. Y me llamó mucha la atención esta cosa: escudriña las escrituras, escudriña la palabra de Dios, ponte a ver que lo que está diciendo esta persona realmente es bíblico y tiene base y tiene fundamento, y no solamente ideas de hombres, porque tal vez el que está detrás de eso sea un lobo rapaz que no va a perdonar el rebaño. El Señor dijo, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ciertamente hay muchísimos de estos, con una piel de oveja nada más, pero estando listos para atacar, descuartizar, devorar aquella persona incauta que caiga en sus garras. En el libro de Ezequiel, hermanos, capítulo 34, del 8 al 10, vamos a buscar ese pasaje porque quiero leerlo.
En Ezequiel 34, del 8 al 10, dice así, hermanos. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastos buscaron mis ovejas, perdón, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Y hermanos, aquí vemos al buen pastor defendiendo a las ovejas. Y sabes que si tú y yo, si algún pastor me escucha, el buen pastor, dice la Biblia, su vida da por las ovejas. Y es nuestro trabajo el cuidado de esos creyentes, orar por ellos, alimentarlos, llevarlos en el camino de Dios. Ahora, no me malinterpreten. Nosotros no podemos estar en todo momento en la vida de los creyentes. Va a haber momentos que esos hermanos van a tener que estar en un quirófano y yo no puedo estar ahí adentro. Va a haber momentos que ellos van a estar en una situación donde yo no puedo llegar ahí. Pero sabe una cosa, yo le estoy guiando a quien la va a cuidar. Tenemos nosotros que dar esta palabra para que el hermano tenga la certeza de que aunque el pastor físico no esté ahí, hay un pastor que nunca lo va a abandonar y que está con él en todo momento. El Señor Jesucristo vio a las ovejas con una compasión profunda que salía de su corazón. ¿Qué sucedería, hermanos, si tuviéramos esa misma compasión? Yo creo que otra cosa muy diferente a la que hay hoy en día, y de verdad predicaríamos y de verdad seríamos testimonio para la gente. Y cuando pienso en la compasión de Jesús, tal vez la única manera como yo puedo entenderlo un poquito, no al grado de lo que realmente el Señor tenía, pero un poquito, es cuando miro a mi esposa, a una madre. Cuando miro el amor de una madre. Si usted le paga a una persona para que cuide a sus hijos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo los va a cuidar? ¿Y qué va a pasar si ese niñito está enfermo o esa chiquita está enferma en la noche? Le aseguro que se va a quedar dormida la persona. ¿Pero qué hace la madre? La madre no va a dormir. La madre va a tener fomentos en su mano para estárselos poniendo en la cabecita de la chiquita hasta que la fiebre ceda. La madre va a seguir ahí y no va a dormir. Y no importa que pasen las horas y pasen las horas, porque va a seguir la madre cuidando a esa chiquita hasta que ceda la fiebre. La madre estaría dispuesta a que le quitaran un brazo si con eso puede asegurar que su hija no va a estar más enferma. Y daría la vida con gusto por el amor que le tiene a su hija. Su compasión de madre la mantiene despierta. Y aunque pasen largas horas, ella no está pendiente de ninguna manera del reloj. No le interesa el tiempo. No le importa cualquier otra emoción. Cualquier emoción se vuelve tonta en ese momento. Cualquier necesidad se vuelve vana. Porque lo único que es importante es la salud de esa hijita. Que se ponga bien. Si tuviéramos esa compasión por las almas perdidas, hermanos, otra cosa sería. Pero tal vez algunos de nosotros ya vemos las almas perdidas y decimos, que se vaya con todo y chanclas al infierno. Porque la maldad es mucha. Hay una canción, hermanos, una balada, se llama en inglés Ain't Heavy, He's My Brother. Tuvo mucho éxito, hermanos, con un grupo que se llamaba los Hollies, The Hollies,
en el 69 y luego la volvió a grabar Neil Diamond en el 70. Hay una versión, por cierto, para aquellos que les gusta la música, del 2012, donde participa Sir Paul McCartney en un grupo que se llama The Justice Collective. Perdón, no es en el 2012, es el 2000. No, sí es en el 2012, perdón. Porque hay otras versiones. Pero bueno. Dicen que el hecho que inspiró esta canción es un hecho real. Y es un hecho que cuenta de la siguiente manera. Dicen que en cierta noche, una noche muy muy fría, donde había una tormenta de nieve muy muy fuerte, en un orfanato, había un ministro que estaba haciendo guardia esa noche ahí, y en medio de la noche helada, alguien tocó a la puerta. Al abrir la puerta, el ministro encuentra que hay un niño cubierto completamente de nieve, con muy poquita ropa, y que lleva en sus espaldas otro chiquito completamente lleno de nieve. El hambre pintaba completamente el rostro de estos niños. El frío y la miseria se podía ver claramente en las caritas de estos chiquitos. Y el ministro, conmovido, al abrirles la puerta y dejarlos entrar, y entrar al niño con el otro niño en cuestas, le dice: debe de ser muy pesado, refiriéndose por supuesto al chiquito que llevaba cargando. Y el niño que lo llevaba cargando le dice con una sonrisa: él no pesa, él es mi hermano. De ahí el título de la canción. No eran hermanos físicamente o de sangre, eran hermanos de la calle. Con los años, hermanos, se levantó una estatua conmemorativa a este hecho, la cual ha llegado a ser el logotipo y el símbolo de una ciudad en Omaha, en Nebraska, la ciudad de los muchachos. Hay un monumento ahí, y debajo de ese monumento están esas palabras: hand heavy, he's my brother. Él no pesa, él es mi hermano. Una parte de la canción, la traducción al español podría ser: su bienestar es mi preocupación. Él no es una carga que tenga que soportar. Nosotros vamos a llegar ahí porque sé que Él no me va a estorbar. Él no pesa, pues Él es mi hermano. ¿Qué compasión tenemos nosotros por las almas perdidas? ¿Qué compasión, qué amor tenemos por aquellos que necesitan a Cristo? ¿Tienes tú la compasión de Jesús? Y por último, la última parte del mensaje, la acción de Jesús. Vimos la misión de Jesús, vimos la visión de Jesús, vimos la pasión de Jesús, que deben ser nuestras, y ahora vamos a hablar de la acción. Dice el versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús nos lleva de esta imagen de las ovejas ahora a una imagen de un campo, donde Él dice: la mies, dense cuenta de una cosa, es mucha y los obreros son pocos. Hay una tarea que no puede ser aplazada, es urgente, pero les estoy diciendo que los recursos que tenemos son muy pocos. Ahora, cuando usted escucha esto, que la mies es mucha y los obreros pocos, cuando piensa que la mies es mucha, ¿qué le provoca? ¿Le provoca molestia o le provoca gozo? Yo creo que si fuéramos agricultores, el saber que tenemos mucho que cultivar nos daría gozo, ¿no es cierto? Diríamos: esta cosecha es muy buena. Yo no sé por qué algunos creyentes, cuando escuchan estas palabras, más bien se desaniman y dicen: hay tanto trabajo que hay que hacer. Pero quiero decirle una cosa, es verdad. Esto implica trabajo, implica una tremenda iniciativa.
El pasaje, hermanos, que nosotros estamos leyendo, ve al Señor Jesucristo y lo ve como un hombre trabajador, ¿no es cierto? Que va recorriendo, que va de un lugar a otro, a las ciudades grandes, a las aldeas pequeñas. No tiene él ningún tipo de pensamiento racial o barrera para predicar a la gente. Está predicando, está enseñando, está sanando, está teniendo compasión por la gente. Y hermanos, eso es lo que necesitamos. Visión sin acción es solamente una alucinación. De nada sirve. La visión sin acción, hermanos, es un sueño. La acción sin visión es solo pasar el tiempo, pero la acción con visión crea una diferencia positiva. Podemos entender, hermanos, nosotros cuál es la misión y decir, sí, yo tengo que predicar de Cristo. Podemos tener una gran visión y poder ver la situación de la gente y lo que Dios puede hacer, inclusive una compasión tremenda y pasión por las almas perdidas. Pero ¿sabe una cosa? No va a servir de nada si no tenemos acción. Llorar, lamentarnos por la condición del mundo no los va a cambiar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos movernos, hermanos, a la acción. ¿Se ha puesto, hermano, a pensar el trabajo increíble que es comenzar una obra en algún lugar? Usted llega a una ciudad donde no conoce a nadie. Ahora muchos de nosotros vamos a iglesias que ya estaban ahí. Asistemos a iglesias porque alguien nos invitó y ya estaba ahí. Pero se ha puesto a pensar cuando iniciamos una obra. Llegar a una ciudad donde no conoces a nadie. ¿A dónde vas a empezar a predicar? ¿Cómo le vas a hacer? No hay nada. No hay un templo. No hay bancas. Ahorita algunos a lo mejor ya empezaron a reunirse los que me escuchan en un templo, pero piensen en todo lo que tienen ahí. Tienen música, hay guitarras, hay piano, hay tal vez un equipo de sonido. Y luego tenemos bancas o sillas, y hay cortinas en las ventanas, y hay materiales para los niños, y hay lápices, y hay papel, y hay todo lo que ocupamos para la enseñanza, y tenemos Biblias. Pero se imagina llegar a un lugar donde no hay nada. No hay nada. ¿Qué hay? Estás tú con tu familia y empezar a tocar puertas y, Señor, ¿a dónde voy? Y empezar a hacer el trabajo. ¿Se imagina lo que es? Por eso muchos no queremos hacerlo, ¿no? Porque es muchísimo trabajo. Y además no creas que la gente esté esperando a que llegues y le toques la puerta. La gente te va a mandar a volar. Y luego va a haber mucha gente que te va a decir, sí, ¿cuándo es la reunión? Domingo a las 11. ¿En dónde? Matías de la Mota 228. ¿Dónde? Matías de la Mota 228. Ah, ahí nos vemos el domingo. Ahí, puntualmente. ¿A qué hora? Oiga, ¿y si llega un poquito más temprano no hay problema? No, yo llego desde las 10. Todo eso, hermanos, tenemos que saber qué es a lo que vamos. Y ir con amor a predicar la palabra de Dios. Jesucristo quiere que todo el mundo escuche la buena nueva. Pero no la van a escuchar, hermanos, si no estamos dispuestos a cruzar mares y montañas para llevar el mensaje de salvación. No la van a escuchar si no estamos dispuestos a cruzar la calle y compartirle de Cristo a mis vecinos, hablarle del amor de Dios. No lo van a llevar si no estoy dispuesto yo a abrir mi boca con la persona que trabaja a mi lado y decirle, ¿sabes qué? Quiero darte un mensaje. Y aún al extraño que jamás he visto tocar una puerta, que abra la puerta a una persona que nunca he visto en mi vida y decirle, ¿sabes qué? Traigo un mensaje de Dios para ti. Nosotros, hermanos, tenemos que llevar ese mensaje. El movimiento que nuestro Señor Jesucristo comenzó debe de avanzar de uno a uno. ¿Sabe, hermano, cuál es el mejor método de evangelismo? Lo acabo de decir, uno a uno. Pensamos en campañas y hemos usado, hermanos, yo le puedo decir que hemos usado, yo creo que todo lo que existe, todos los métodos.
hemos regalado DVDs, hemos regalado CDs, hemos tocado puertas, hemos ido a los mercados. He predicado yo en los mercados jalando un equipo de sonido por todo el mercado y gritándole a la gente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos escuelas bíblicas de vacaciones, campañas, actividades especiales. Hemos hecho dramas, hemos hecho títeres y bueno, puedo hablarle de que hemos usado el libro sin palabras, el camino romanos, la mano, todos los métodos, hasta el evangelismo explosivo lo hemos utilizado. ¿Sabe qué es realmente el método? ¿Cuál es el método que realmente más funciona de todos? Cuando uno a uno, compartimos el mensaje de Cristo. Cuando yo voy con una persona y le comparto del amor de Dios. Eso es lo que funciona. Y Jesús dice, rogad. ¿Cuál es la primera acción que tenemos que hacer, hermanos? Orar. Y aquí el Señor utiliza una palabra que es deomai, rogad, rogad, que puede ser traducida como suplicar, que puede ser traducida como rogar continuamente, urgentemente, casi de un carácter obligatorio, casi como si yo me estuviera obligando a hacerlo todo el tiempo. Y hace un momento cuando yo hablaba acerca de una hijita que está enferma, ¿sabe cómo rogamos a Dios cuando una hijita está enferma? ¿Sabe cómo rogamos a Dios? Y insistimos, lloramos, Señor, por favor, ten misericordia, Señor, sánale, Señor, ayúdale, Señor, quítale, Señor, sé con ella. Y estamos continuamente, eso es rogar. No es que de repente, un día, de vez en cuando me acuerdo y digo, voy a orar, Dios bendice a los perdidos y que tu palabra llegue a ellos. No, es una oración continua, es una oración como que me estoy obligando para hacerlo. Y ese es el primer paso. Y de ahí, ¿sabe qué sucede? Un tremendo movimiento. Le predicaba yo la semana pasada que en su primer viaje misionero, no sé si recuerda, pero le dije que Pablo recorrió 2.250 kilómetros en un tiempo donde no había aviones y no había vehículos de alta velocidad. En Hechos capítulo 13, versículo 23 nos dice cómo comenzó esto. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo es Pablo, para la obra que os he llamado. Entonces dice el pasaje, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo comenzó este trabajo? Ellos estaban sirviendo, ellos oraron, ellos ayunaron y fueron enviados. ¿Sabe lo que veo en este pasaje? Que si yo le ruego a Dios que Él envíe obreros, ¿quién tiene que estar dispuesto a ir? ¿Sí me está entendiendo, verdad? No estoy diciendo yo, Señor, toca el corazón de mi hermano Leo. Oh, Señor, toco el corazón de Luis y de Tyron, Señor, y que ellos se levanten y se vayan a otros lugares. Que estoy diciendo, Señor, toca mi corazón. Señor, envía obreros, envíame a mí. Yo quiero ser de esos obreros. Porque dice la Biblia que cuando ellos estaban orando, el Espíritu dijo, Saulo y Bernabé, adelante, ustedes vayan a hacer la obra. Debemos responder, hermanos, nosotros como respondió Isaías en el capítulo 6, versículo 8, heme aquí, envíame a mí. Si usted ve este ruego que el Señor está haciendo aquí, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Usted va después al capítulo 10 y en el versículo 1 usted ve que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y sabe qué? Versículo 5, a estos 12 envió Jesús. Ellos oraron y luego ¿qué sucedió, hermanos? Después de que ellos oraron, ¿quiénes se convirtieron en la respuesta a la oración? Los mismos discípulos. Con frecuencia cuando oramos que Dios haga algo en nuestras vidas, hermanos, Dios va a responder nuestra oración a través de nosotros mismos.
Rogad al Señor de la mies, hermanos, nos recuerda que la persona más interesada en la salvación del mundo es el Señor. Primera Timoteo 2:4. Primera Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabe quién está más interesado en la salvación de todos los hombres que nosotros mismos? Dios mismo. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies, hermanos. Es también pensar a quién le damos nosotros la honra y la gloria cuando nosotros predicamos el Evangelio. Rogad al Señor de la mies, hermanos, nos hace pensar en quién debe tomar la honra y la gloria cuando tú y yo predicamos. ¿Quién es la persona más importante cuando hablamos de Cristo? Si yo te hago esta pregunta, yo creo que muchos de nosotros la respuesta que vamos a dar es el pecador. La persona más importante cuando yo hablo de Cristo es el pecador, porque a Él le tengo que hablar para que Él se salve. No. Esa respuesta no es la correcta. Si bien, hermanos, debemos de tener amor por la gente y debemos de amar a la gente perdida, la persona más importante cuando predicamos el Evangelio, ¿sabe quién es? Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Él es la persona más importante. ¿Por qué predicamos el Evangelio, hermanos? Porque queremos darle la honra a Dios. Ese es el motivo. Muchas veces he escuchado, y probablemente yo lo he dicho, que vale la pena gastar todo si nosotros al gastar todo lo que gastamos y hacer todos los esfuerzos ganamos un alma. Tal vez usted lo ha escuchado. Ir por esa oveja. Las 99 se quedan en el rebaño, pero hay que ir por esa oveja perdida. Y vale la pena gastar todo. Y vale la pena hacer todo el esfuerzo por una sola persona. Todo vale la pena por un pecador que se arrepienta. Ahora, no estoy diciendo, no me malinterprete, no estoy diciendo que eso está mal. Estoy de acuerdo. Pero déjeme agregarle algo más. Vale la pena predicar aunque nadie se arrepienta. No solamente vale la pena predicar por una persona que se arrepienta. Vale la pena predicar, hermanos, aunque no haya ninguna persona que se arrepienta. Aunque no haya nadie. Y quiero recordarle a usted la historia de Jeremías. Cuando Judá estaba rodeado por Asiria, por Egipto y por Babilonia, Dios llamó a Jeremías y Dios lo llamó para darle una tarea muy dolorosa y muy difícil. Él tenía que confirmarle al pueblo que iba a ser castigado y que iba a ser derrotado, que iba a ser llevado a tierras lejanas debido a su rebelión y a su pecado. La destrucción y la humillación iba a venir sobre ellos y no podían hacer ya nada que evitara tal situación. Y llegó el momento, hermanos, donde Jeremías ya no podía predicar. Se cansó. ¿Quién no se cansaría, hermanos, si predica por 40 años y no tiene ningún resultado visible? ¿Sabe que yo conozco misioneros que han estado unos meses en un lugar y después se van porque dicen aquí no hay nada? Vamos a sacudir el polvo de nuestros pies. Aquí la gente no quiere nada. Ahora imagínense 40 años predicando sin ver a nadie que se arrepienta. Ahora, aun cuando hubiésemos sido advertidos de que no iba a haber resultados, como Jeremías fue advertido, aún así, hermanos, y aun cuando sepamos, yo voy a ir y no va a haber nadie que se arrepienta, yo voy a estar ahí dando testimonio para la gloria de Dios y dando testimonio también para que la gente conozca y no diga que nadie le advirtió, lo voy a hacer. Pero después de 40 años que no hay resultados, aunque Dios ya sé que tú me dijiste que no iba a haber nada y yo iba a estar aquí, no iba a haber ninguna cosa, yo nada más venía a advertir, venía a hacer un trabajo nada más de empezar a picar piedra. ¿Sabe qué, hermano? Aún así, llega el momento que decimos, ya basta, ya no voy a predicar.
La gente no quiere escuchar, no quiere nada. ¿Saben qué? Olvídense, yo ya no quiero nada aquí. Y es cuando Jeremías, hermanos, en el capítulo 20, del versículo 7 al 9, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Mire, usted no es el único del cual la gente se burla. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dice el versículo 9, y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Sabe qué pasó con Jeremías? Dijo: ya estuvo bien, ya me cansé. Esta gente falsa que me dice que va a ir y no va. Esta gente mentirosa que dice que va a seguir a Cristo y no le interesa. Esta gente que a mí me sonríe y dice que gracias a Dios por la palabra y se da la vuelta y vive como quieren y hacen de su vida lo que quieren. Ya basta. Esta gente que ya me cansé de escuchar, que les enseño la palabra y no hacen lo que les estoy diciendo y no lo hacen y luego tienen las consecuencias de lo que ellos hicieron y vienen con sus hijos ya, los hijos ya se desviaron y en situaciones bien terribles y ahora vienen nuevamente conmigo para que yo les aconseje otra vez y ahora hable con el hijo de lo que debe de hacer cuando fue su responsabilidad. Y dice que Jeremías: ya me cansé, ya no quiero, ya Señor, ya fueron 40 años, nadie quiere, está bien Señor, ya no lo voy a hacer. Y cuando él dice eso, dice: no obstante, había en mi corazón, ¿se acuerda de pasión? Había en mi corazón, dice, un fuego que estaba ardiendo, metido en mis huesos, en lo más profundo de mí, en mis entrañas. Dice Jeremías: traté de sufrirlo y no pude. Qué interesante, ¿no? Compasión en el Señor Jesucristo. Y Jeremías que dice: había un fuego dentro de mí, ardiente, metido en mis huesos, que yo traté de sufrirlo, traté de aguantarlo y no pude. Y Jeremías, hermanos, predicó esos 40 años sin que hubiera una persona que se haya arrepentido. Gloria a Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Aunque nadie acepte el mensaje, aunque usted diga: es que ya fuimos y fuimos a este lugar y tocamos guitarra y cantamos y nadie se arrepintió, y fuimos a este otro lugar y estuvimos en el mercado y nadie se arrepintió, y tocamos las puertas y esa persona con lágrimas en los ojos me dijo que iba a seguir a Cristo y después se olvidó completamente. ¿Qué, hermano? Dios es digno. A Él sea la honra y la gloria. Y la razón por la que nosotros predicamos es porque le damos la honra y la gloria a Dios, aun cuando nadie quisiera aceptar el Evangelio. El anhelo de Cristo, hermanos, es que cada uno de nosotros seamos misioneros. El anhelo de Cristo es que nosotros, hermanos, vayamos a evangelizar el mundo. Ahora, usted puede hacer 3 cosas. Siempre cuando hablamos de la obra misionera o en conferencias misioneras hablamos de 3 cosas, que son dar, orar, ir. Dar. Sí, hermanos, se necesitan Biblias. Pagamos renta en los lugares donde nos reunimos. Se necesita arreglar las cosas. Pusimos, en el lugar donde nos reunimos, pusimos unos picos porque se han metido a robar en nuestro lugar varias veces. Y se han llevado cosas. Y hay que reponer esas cosas. Y se gasta. Y sabe que no viene el herrero y dice: ¿sabe qué? Lo hago gratuitamente, al fin que usted es cristiano y yo estoy de acuerdo en lo que hace. No. Y hay que comprar, y hay que arreglar, y hay que pagar, hermanos. Y para nuestros niños de la iglesia, que esos chiquitos, el material que se les da cada domingo, y les compramos dulces y hacemos muchas cosas por ellos, no es gratis. Y el agua, los garrafones de agua de donde tomamos todos los domingos no son gratis. Y todo lo que se hace, comprar, imagínense el jabón y todo, no es gratis.
Y hermano, y estoy hablando solamente de las cosas de ahí, pero también déjeme hablar de esos misioneros que están en el campo, hermanos, y que nosotros tenemos que sostenerlos porque tal vez no están en la situación más óptima y ellos están viviendo por fe. Y todavía hay gente que dice, bueno, si el hermano vive por fe, que sufra como el Señor sufrió. Yo no sé de dónde sacan esa filosofía. Tenemos que dar, hermanos. Pero mire, eso yo creo que es lo menos. Hay otros que por su situación, por su condición, lo único que pueden hacer es orar, hermanos. Recuerdo perfectamente cuando mi hermana Paulita, allá en Phoenix, un día que salimos, me acuerdo que salíamos mucho a predicar y salíamos en domingos, a veces con un calorón después del servicio, a ir y llevarle el mensaje a la gente. Y un día me dijo, hermano, yo quisiera ir, pero por mi condición no puedo ir. Y yo le dije, no, hermana, quédese en su casa. Usted va a orar por nosotros. Usted va a ser esa guerrera que va a estar orando por el trabajo que nosotros vamos a hacer. Hay gente, hermanos, que por su condición, por su situación, no va a poder, hermanos. Y yo sé que esa hermana también apoyaba la obra económicamente. Pero los demás, hermanos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que ir. Tenemos que salir. No es suficiente que nosotros solamente apoyemos económicamente, ni es suficiente que nos quedemos solamente en casa orando por las almas perdidas, porque hermanos, no tenemos nada que nos impida, estamos bien de salud, tenemos fortaleza y podemos salir. Como dice Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y eso es algo, hermano, que tú y yo podemos hacer. La voluntad del Señor, hermanos, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que el mensaje llegue a todos los lugares. Por eso necesitamos tener la misión de nuestro Señor Jesús, la visión de nuestro Señor Jesús, la pasión, pero también la acción. El gran pasaje que todos citamos, Mateo 28, del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, hermanos, habla de esta expansión, podemos decir, de la misión hasta el fin del mundo, hablando en término territorial, hasta el fin del mundo, hasta que este mundo se acabe, pero también en términos escatológicos, hasta que el Señor venga por segunda vez y este mundo, hermanos, se termine, hasta el final de los tiempos. El Evangelio, hermanos, tiene que llegar hasta el final del mundo. Y termino. En el libro de Lucas, hermanos, estamos en Mateo 9. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, hay una historia. Obviamente no voy a predicar de esta historia porque voy a la conclusión. Es la historia del buen samaritano. Pero quiero leerles el capítulo 10 de Lucas, el versículo 30. Al versículo 33. Perdón, del 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En esta historia, hermanos, vemos varios personajes. Y mi pregunta es: ¿quién de nosotros somos en la historia? Si tú eres el hombre que cayó en manos de los ladrones de nuestra historia, quiero decirte que necesitas a Cristo como tu Salvador. Y que hoy mismo tú puedes ir al Señor y pedirle perdón. Tal vez tú eres ese hombre que cayó en mano de los ladrones. Tal vez tú eres esa oveja que ha sido despedazada por esos pastores falsos, por esos líderes que han engañado. Y tal vez tu vida, tu hogar, tu familia está en una situación horrible en este momento. ¿Sabes qué? Cae de rodillas delante de Dios. Pídele que te perdone. Pídele que te limpie, que te lave. E invita a Jesucristo a que venga a tu vida. Recíbelo como tu Salvador. Dile: Señor, creo en ti. Te acepto en mi vida y quiero seguirte. Tal vez, si tú me estás escuchando y si tú eres uno de esos ladrones, y espero en Dios que Dios toque tu corazón, porque si por alguna razón me está escuchando o a través de esta grabación, uno de esos ladrones, un lobo rapaz me estaba escuchando que ha mentido y sabe que está mintiendo, y como una vez me dijo un líder religioso: es que yo sé que lo que usted tiene razón, lo que la Biblia dice es la verdad, pero si yo le digo esto a la gente se me va a echar encima. Si alguno de ustedes es un lobo, es un ladrón, ¿sabes qué te digo? Pídele a Dios que tenga misericordia de ti y arrepiéntete de tus pecados y de lo que estás haciendo, y de verdad busca a Dios de corazón para que Él tenga de ti misericordia y de verdad sigue al Señor de corazón. Ahora, tal vez alguno de los que me está escuchando es como el sacerdote y el levita, que viendo no tuvieron visión. ¿Y sabe qué hicieron? Pasaron de largo. ¿Tuvieron compasión ellos? ¿Tenían pasión por las almas perdidas? Por supuesto que no. Sencillamente vieron a esa persona que estaba ahí herida y vámonos de aquí. No quiero ni verlo. ¿Para qué me meto en problemas? No sea que me meta en algo más grave. No, mejor huyo de aquí. Pero tal vez tú que me escuchas, y espero que ese sea también mi corazón, seamos como el buen samaritano. ¿Sabe aquí que el buen samaritano, obviamente, que es tipo de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Él? Tuvo visión, ¿no es cierto? ¿Qué dice el texto viéndolo? Tuvo pasión, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Tuvo compasión de Él. Y estuvo dispuesto a cumplir la misión de salvarlo, que es la misión que tenemos. Lo vio desamparado, lo vio lastimado como una oveja que había sido despedazada por esos viles ladrones, había sido robado, había sido mutilado. Y entonces, ¿qué hace? Lo ayuda, lo lleva en su cabalgadura. Quiero que note, dice: cuídamele. Cuídame, como es una expresión que tenemos en español muy bonita que en otros idiomas no hay. Cuídamele, ¿qué significa? Cuídalo como si fuera yo, cuídamelo como si fuera mío, cuídalo como si fuera de mi familia, cuando era alguien que ni siquiera conocía. Y si algo gasta de más, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? ¿Sabe qué, hermano? Sí, le va a doler los pies y va al frente. Y sabe que se le va a poner la cara roja y de 1000 colores y se le va a caer la cara de vergüenza si usted toca una puerta. O no, y si usted sale a un mercado y en un mercado canta: oiga, por favor, es que aquí va a pasar mi vecino y mi amigo y todo el mundo. Sí, hermanos, sí, estaremos dispuestos a pagar el precio como lo hizo este buen samaritano. Aquí hay un ladrón en la historia. La última historia para terminar. Hay 2 religiosos que no tuvieron ni una pizca de compasión. Hay un pobre hombre que está ahí tirado, pero hay un buen samaritano que tuvo compasión. Mateo 9, del 35 al 38, nos recuerda la misión de Jesús. Nos recuerda
la visión de nuestro Señor Jesucristo, la pasión de nuestro Señor y la acción que tenemos que realizar, que deben ser mi misión, mi visión, mi pasión y mi acción. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios te bendiga.